Definitiva y absolutamente, sin importar cuánto proclamemos que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es misericordioso, sin importar cuánto nuestra boca desde aquí para afuera proclame esa bondad de Dios, sinceramente nuestros delitos, nuestros placeres y pecados nos alejan abismalmente de Dios. Es imposible agradar a Dios y vivir deleitosamente en el pecado. Que Dios te bendiga. Yo soy Paola Andrea y es un gusto para mí que estés nuevamente aquí en mi canal para poder aprender acerca de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Es para mí un placer, un honor poderte servir, trayéndote una palabra de parte del corazón de Dios. Hoy estaremos hablando acerca de el pecado y nuestra relación con Dios. Quiero compartirte lo que dice el libro de Esdras, capítulo 9, versículos del 13 al 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente, la leemos en el nombre de Jesús. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen esas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. El pueblo de Israel una vez más se había rendido al pecado de la idolatría, al pecado de rendirse en pos de dioses ajenos, algo que Dios aborrece a tal punto que su celo puede consumir a todo aquel que dice rendirle fidelidad a Dios, pero sin embargo se rinde en fidelidad a dioses paganos, a dioses ajenos, en idolatría a cualquier cosa, persona o cosa existente que no sea Dios. Verdaderamente todo aquello que se declara en propiedad de Dios no puede darse el lujo de con su boca confesar que es de Dios, pero con sus acciones confesar que se rinde en adoración por otras cosas, por personas, por qué sé yo, lo que sea lejos de Dios. Y verdaderamente Dios consume, su celo consume este acto, a tal punto que puede llegar esto a destruirnos. Cuando declaramos fidelidad a Dios, debemos procurar vivir en fidelidad a Dios. No es fácil escapar muchas veces del pecado. Esa tentación realmente a veces es fuertemente seductora para nosotros, pero allí está que cuidemos nuestra comunión con Dios para no ir en pos de todo aquello que Dios aborrece. Y sinceramente, una vez más, es imposible mantener una relación con el pecado y creer que Dios de todas formas tendrá como que ese sentimiento de que, ay, pobrecito, yo entiendo que el pecado en la tierra es a tal punto de que pues atrapa a cualquiera y voy a tener misericordia de mi hijo y lo voy a bendecir de todas formas. No. Dios no es como un padre consentidor, un padre malcriador. Dios es un padre justo y un padre que por amor a sus hijos nos corrige para en su perfecta voluntad podernos bendecir desmedidamente, desbordantemente como un padre amoroso que es. Es imposible que nos deleitemos en placeres pecaminosos, que nos deleitemos en la maldad de nuestra conciencia, de nuestro corazón, de nuestras manos y decir que estamos agradando a Dios y decir que Dios de todas formas es bueno. Tarde que temprano nuestras acciones van a reclamar las consecuencias de lo que hemos hecho en cualquier momento o en toda nuestra vida. Va a llegar un momento donde como que tú estás, ¿verdad? Tú estás deleitándote, tú estás haciendo aquello que te da satisfacción. Va a llegar el momento donde se pase la factura, como decimos, y te empiezan a cobrar todo lo que tus acciones tiempo atrás han venido manifestando.
La palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No habrá persona sin recompensa a causa de la obra de sus manos. No podemos decir que Dios es bueno porque estamos bien en nuestros pecados. No, Dios está tomando simplemente el tiempo de que nuestras acciones empiecen a manifestar su consecuencia para que entonces allí seamos reprendidos. Y afortunadamente con la reprensión podamos volver nuestra mirada a Dios si es que antes nuestras malas acciones no nos han hecho arrepentirnos y volver a Dios antes de que sea su celo consumidor en caída hacia nosotros. ¿Puede Dios perdonarme si he pecado vilmente? Sí. Dios nos va a perdonar, Dios nos va a limpiar siempre y cuando estemos deseosos de que Dios nos limpie de la maldad de nuestro corazón, de la maldad de nuestra mente, de la maldad de nuestra boca, de nuestro corazón. Dios nos va a limpiar, sin importar el pecado, aunque para el mundo, para el ser humano parezca un pecado difícil de perdonar. Dios perdona a todo aquel que quiera ser perdonado. Dios limpia, Dios redime a todo aquel que quiera ser liberado de la cárcel que lo ha atrapado en pecados, en placeres, en los que nos hemos deleitado placenteramente. Y es que es verdad, el satisfacer la carne realmente crea un placer que nos consume, que nos aleja de Dios lentamente, a tal punto que una vez envueltos completamente en el pecado, llegamos a creer que Dios no nos va a perdonar, que Dios no nos va a recibir nuevamente en sus brazos. Es diferente la conciencia que sabe que está pecando y que sabe que lastima a Dios y que sin importarle se deleita nuevamente cada día, cada vez en su pecado, a aquel que es seducido por su pecado y se olvidó en un momento dado que Dios existía hasta que nuevamente entra en conciencia. Hay una pequeña diferencia, pues no es lo mismo el saber que estoy lastimando a alguien y estoy consciente del daño que le estoy haciendo y me gozo en el daño, a aquel que a muchas veces lastima a alguien pero no sabe cuán grande es el daño que está ocasionando en esa persona. No es el mismo tipo de conciencia, pero aún con un arrepentimiento sincero, con un arrepentimiento de esos que realmente nos llevan a postrar nuestro rostro en tierra, a elevar un grito de angustia hacia Dios, porque hemos volteado nuestra mirada y nos hemos ido en pos de aquello que Dios aborrece. Ciertamente Dios ama a la humanidad, pero aborrece el proceder pecaminoso de nuestros labios, de nuestro corazón, de nuestras manos. Dios ama y Dios desea con todo su corazón bendecirte y liberarte de la cárcel, de la ceguera, sacarte del lodo y limpiarte, hacerte un diamante precioso, limpiar tus manos, limpiar tu corazón, limpiar tu entenebrecida mente. Pero somos nosotros los que creemos que ni siquiera Dios puede, con tal pecado que hemos cometido, redimirnos, limpiarnos y hacernos una nueva criatura. El Dios, el alfarero supremo, Él puede hacer una obra maestra aún después de que la obra que antes había en nosotros se hubiese echado a perder. Dios puede realmente levantarnos y Dios puede hacernos libre. No le des oído, no le prestes oído a esa voz fuerte que te dice: ya ni regreses a Dios, ya ni vuelvas, ni se te ocurra clamarle, porque lo has ofendido tanto que Él no quisiera ni que te asomes por la puerta de su trono. No escuches esa voz. Dios está deseando con todo su corazón, con todo el deseo ferviente de su espíritu, que tú caigas en cuenta de la maldad de tus actos y vuelvas a Él, clames por perdón y vuelvas, y como dice la escritura, que Jesús le decía a aquella que fue encontrada en adulterio: vete y no peques más.
con todo el corazón, con todo el amor, Dios te dice, ven a mí, yo te redimo, yo te libero, yo te limpio, yo te hago una nueva obra, ven a mí. Y luego ve y no peques más. Que Dios te bendiga. Con todo mi corazón deseo que esta palabra haya llegado a tu vida, haya llegado a tu alma y a tu corazón, y que tus oídos sean sensibles a la voz y al clamor de Dios que te dice, ven a mí. Luego ve y no peques más. Que el Señor te bendiga, que tengas una linda semana.